Vamos a comenzar por la introducción. Sabemos que el oro es el segundo mineral más exportado en Perú de productos tradicionales, aportando significativamente a la balanza comercial y al ingreso de dólares a la economía nacional. Mayormente estos productos vienen de Arequipa y de Cajamarca, en especial de la minería Yanacochas. Se sabe que la depreciación de la moneda local puede favorecer las exportaciones al hacer los productos más competitivos en los mercados internacionales. Sin embargo, esta relación no es directamente uniforme y depende de variables adicionales como los costos de producción, el precio internacional de los metales, el cual se van a analizar en este estudio. Para esta investigación hemos usado como base el modelo de Mondel-Fleming, ideal para economías abiertas, y se aplica técnicas econométricas como el modelo Beck para identificar relaciones de corto y largo plazo. Esta investigación nos ofrece información importante, ya que nos sirve para entender cómo las políticas económicas monetarias influyen en las exportaciones de los recursos mineros, en este caso la exportación del oro. En el caso de la problemática general, he puesto si existe una influencia significativa del tipo de cambio real en las exportaciones de oro en el Perú durante el periodo 2010-2019. Y como problema específico 1, tenemos cómo reaccionan las exportaciones de oro del Perú ante variaciones en el tipo de cambio del periodo tomado del 2010 hasta el 2019. En problema específico 2 tenemos cuál es la reacción de las exportaciones de oro peruano frente a las fluctuaciones de precio internacional del mineral entre 2010 y 2019. Y como tercer problema específico tenemos si es que se cumplen las relaciones establecidas teóricas por el modelo de Mondel-Fleming. En el caso de los antecedentes, se tomaron varios antecedentes para llevarse a cabo este informe, pero he resaltado 3 en especial. El primero sería el análisis de las exportaciones del oro en el Perú en un comportamiento de corto y largo plazo, en un rango de años del 2009 al 2019, según el autor. Este informe básicamente tiene como objetivo identificar y analizar las principales variables macroeconómicas que afectan las exportaciones de oro del Perú entre los años de 2009 a 2019. Se aplica un modelo econométrico de cointegración, ARDL, para estimar relaciones de largo plazo entre las exportaciones de oro y variables como el Producto Bruto Interno. En este informe se tomó los principales países a donde va como destino las exportaciones de oro. Y también se tomó el precio y el tipo de cambio real multilateral y los términos de intercambio. Se obtuvo como resultado en este estudio que todas las variables, como el tipo de cambio, tienen efectos significativos sobre las exportaciones con elasticidades que pueden variar respecto al país. Ya, el siguiente antecedente es el impacto del shock cambiario en los precios de las importaciones y exportaciones en el caso de Malasia. Este estudio tiene como propósito evaluar el impacto de los shocks del tipo de cambio nominal sobre los precios de importación y exportación, así como estimar el grado de transmisión del tipo de cambio a dichos precios. En la metodología se usó el BEC, que permite capturar tanto relaciones de largo plazo con cointegración como dinámicas de corto plazo. Se usaron variables como el tipo de cambio real, el precio de exportación, de importación de Malasia. Y se obtuvo esa ecuación que vemos acá, donde el P representa el precio de importación. Se toma también en cuenta el precio de exportación, el tipo de cambio nominal efectivo y el logaritmo de la oferta. Se obtuvieron como resultados el choque. Que el choque del tipo de cambio nominal tiene un efecto significativo sobre los precios de importación, mientras que el efecto sobre los precios de exportación es menor o no es tan destacado. En el tercer antecedente tenemos el caso del análisis de las principales variables macroeconómicas que influyen en la exportación de oro en el Perú en el periodo del 2000 al 2015. Este trabajo, su objetivo principal era determinar cómo influyen las principales variables macroeconómicas, específicamente el tipo de cambio, el precio internacional del oro y en este caso el PBI mundial en las exportaciones de oro del Perú durante el periodo mencionado, donde se obtuvo la ecuación siguiente, donde lo que quiere decir es que las exportaciones de oro dependen del PBI, del precio y del tipo de cambio real. Se obtuvo como resultados
que el modelo econométrico en ese estudio fue significativo en su conjunto y fue explicado por el R cuadrado, que vino a ser el 0.81, es decir, que el 81% de las variaciones, de la variación de las exportaciones de oro se explica por las tres variables seleccionadas, y una significancia individual también, donde el precio internacional de oro fue la variable con mayor influencia, ya que fue positiva y también significativa. El PBI mundial también mostró una relación directa y significativa. Y bueno, el tipo de cambio fue significativo, aunque pues su impacto fue menor comparado con las otras variables mencionadas. En el caso de los objetivos, tenemos que el objetivo general es determinar si el impacto del tipo de cambio real ejerce un efecto significativo sobre las exportaciones de oro en el Perú en el periodo comprendido entre 2010 y 2019. En el caso de del objetivo específico 1, sería analizar cómo es que responden las exportaciones de oro del Perú frente a las fluctuaciones del tipo de cambio real durante el periodo 2010 y 2019. El siguiente objetivo específico 2, sería comparar los resultados empíricos obtenidos con los postulados teóricos del modelo de Mondel-Fleming a partir de evaluar su coherencia en el contexto peruano. Y en el objetivo específico 3 vendría a ser evaluar el impacto que tienen las variaciones en el precio del oro sobre el comportamiento de las exportaciones auríferas del Perú en el periodo igualmente de 2010 al 2019. Bueno, en este caso tenemos las hipótesis. En el caso de la hipótesis general, sería que durante el periodo de 2010 al 2019, el tipo de cambio real se mostró con un efecto significativo sobre el volumen de las exportaciones del Perú en los años mencionados. En la hipótesis específica 1 vendría a ser que la exportación aurífera reacciona directamente y positivamente a las fluctuaciones del tipo de cambio del 2010 al 2019. Ahora, en la hipótesis específica 2 tenemos que los resultados del trabajo de investigación sí coinciden con las relaciones teóricas del modelo de Mondel-Fleming. Ahora, en la hipótesis 3 tenemos que la variación del precio reacciona positivamente a la exportación aurífera en el Perú. En el caso del marco teórico económico tenemos el modelo de Mondel-Fleming, que es el modelo de donde nos hemos guiado para nosotros poder hacer este estudio. Bueno, el modelo de Mondel-Fleming analiza tipo de cambio, precios internacionales, PBI, donde te dice que los precios nacionales es igual a los bienes extranjeros, es decir, que el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio real. En este caso tenemos en la primera ecuación que la tasa de interés nominal es igual a tasa de interés real, ya que no hay inflación. Es decir, que las tasas de interés nacional o local tiene que ser igual a la tasa de interés extranjera. Igualmente pasa en los precios, que el precio nacional tiene que ser igual al precio extranjero. ¿Esto qué significa? Que si la tasa de interés interna no es igual a la internacional, habrá entrada o salida de capitales hasta que se equilibre o hasta que se iguale pues el modelo, el mercado. Ahora, hay supuestos donde te dicen que hay perfecta movilidad de capitales en economías abiertas como el de Perú, es decir, que el tipo de cambio se ajusta para mantenerse en equilibrio en el mercado cambiario. Este modelo pues nos sirve porque en economías abiertas como la economía peruana, el flujo de capitales y el tipo de cambio están muy relacionadas. Y bueno, acá tenemos la ecuación del tipo de cambio, donde vendría a ser el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por el precio extranjero sobre el precio local. Y bueno, teóricamente el tipo de cambio real vendría a ser la unidad de bienes nacionales por unidad de bien extranjero. Esta medida nos sirve para evaluar la competitividad de economías abiertas, como el caso en el Perú. Y bueno, este modelo nos indica que hay una relación positiva entre el precio y el tipo de cambio. En el caso del impacto de las fluctuaciones del precio del oro sobre el tipo de cambio, podemos decir que las exportaciones de oro son fundamentalmente la entrada de divisas al Perú, afectando pues directamente el tipo de cambio. ¿Cómo explicamos esto? Lo que pasa es que cuando el precio de oro sube, entran más dólares al país, lo que genera apreciación del sol, como ocurrió en los años del 2010 al 2012. Ahora, ¿qué pasa por el contrario? En cambio, cuando el precio del oro cae,
como cayó en los años de 2013 al 2015, se reduce la entrada de dólares, de capitales, y puede haber depreciación del sol. Entonces existe una relación directa con la balanza comercial, donde, bueno, para poder especificar, cuando hay apreciación vendría a haber un superávit, y cuando hay depreciación vendría a haber un déficit. Entonces podemos concluir que para nosotros hacer este estudio, nuestra base teórica es correcta, ya que la exportación de oro depende del tipo de cambio real y del precio internacional del oro. Bueno, en el caso de la metodología, tenemos el tipo de la investigación y las variables de estudio usadas. En el tipo de investigación podemos decir que no es experimental, tiene un enfoque cuantitativo y que la investigación se desarrolla bajo un diseño de corte longitudinal, ya que estamos agarrando un rango de años del 2010 al 2019. Y bueno, la base de datos estadísticos fueron extraídos de la base histórica del BCR, y bueno, están en soles y a precios constantes. Y en el caso de la variable de estudio, estamos analizando tres variables: las exportaciones de productos no tradicionales, en este caso de oro real, y el tipo de cambio multilateral real. ¿Por qué estamos agarrando el multilateral? Pues porque el Perú no solamente exporta a un solo país, sino exporta a varios países como Canadá, Suiza, Estados Unidos. Entonces el tipo de cambio multilateral nos ayuda a reducir efectos adversos. Y bueno, también porque es un índice ponderado por el comercio con varios países, ¿no? Esto nos permite medir la competitividad externa del país en su conjunto, no solo frente a un país, como ya lo había mencionado. Y bueno, también estamos analizando el precio de exportaciones de oro real. En el caso del modelo econométrico, hemos usado el modelo de corrección de errores, el BEC, donde tenemos la ecuación planteada ahí del modelo de corrección de errores, donde delta de exportación significa es la primera diferencia de logaritmos de las exportaciones de oro. Enseguida viene el alfa. El alfa va a medir la velocidad de ajuste hacia el equilibrio, es decir, qué tan rápido se ajusta la variable dependiente, es decir, las exportaciones de oro, hacia el equilibrio cuando hay un desajuste en las otras variables. En el caso del beta, mide el coeficiente, es el coeficiente que refleja la influencia de las variables en el largo plazo. Consiguiente, la sumatoria de las diferencias rezagadas. Esto representa el componente de corto plazo al incluir variables rezagadas de las variables explicativas hasta un periodo atrás. Es decir, el cómo influyen las variables recientes a la variable dependiente, es decir, a las exportaciones de oro. Y bueno, el término de error, el U, que representa los choques no observados que afectan a la exportación en el periodo actual. Lo tenemos también en forma matricial, donde el IT representa el vector de variable endógeno y la sumatoria vendría a ser es quien capta los efectos de corto plazo. En siguiente tenemos el pi. El pi representa las relaciones de largo plazo a través de la matriz de cointegración, y el gamma sub i representa los efectos a corto plazo. Este modelo es fundamental para analizar relaciones económicas estables en el largo plazo, pero también dinámicas en el corto plazo. Entonces, es así como se justifica nuestro modelo econométrico BEC. En el caso de los resultados, tenemos inicialmente los estadísticos descriptivos. Estas estadísticas nos ayudan a entender la dispersión y la estabilidad de mis variables. Veo que inicialmente el tipo de cambio es muy estable, ya que tiene un coeficiente de variabilidad de 0.11, mientras que las exportaciones y el precio de oro muestran más variabilidad, ya que en todas sus coeficientes del precio son demasiado altos. Entonces, esto es importante porque variables muy volátiles pueden afectar la estabilidad de la relación econométrica y el modelo. Entonces, también sirve para tener una idea clara de la magnitud de cada variable antes de normalizarla o transformarlas en logaritmos. Entonces, podemos decir que la varianza y la desviación estándar es alta, por lo que tenemos que pasarla a logaritmos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo pasamos a logaritmos, vemos que se reduce la dispersión y la diferencia de escala. Las variables logaritmizadas de las exportaciones y el precio
presentan menor variabilidad y mejor el ajuste en sí, ¿no? Ya que inicialmente, en especial, el precio era muy alto, tenía demasiada diferencia de escala y alta dispersión. Entonces, con las variables ya logarithmizadas, pues sí, podemos decir que mejora el ajuste en sí. Luego tenemos la prueba de normalidad. Para esto se usó el Hager-Vera para las tres variables y vemos que son mayores a 5.99, por lo que podemos decir que tiene una condición no normal. Bueno, para la estacionariedad hemos usado el método de Dickey-Fuller, donde se sume inicialmente el orden 0, y al correr la data nos ha salido que no son estacionarias, y por lo que tenemos que asumir el orden 1, entonces, y si resulta en el orden 1 estacionaria. Se aplica entonces la prueba a los residuos y también resultan estacionarias y cointegra. Entonces podemos decir que las variables son estacionarias de orden 1 y el error también es estacionario, por lo tanto nuestras variables cointegran. En el caso de los rezagos óptimos, se corrió el VARSOC y en la prueba se obtiene el LAG2, ya que es el menor valor indica el número de óptimos de rezagos y se asegura mayor precisión. He escogido el máximo lag es de 24, pues porque mis series en sí son mensuales, y se hace la prueba de cointegración también de Johansen, que evalúa si hay relaciones a largo plazo, donde se obtiene que se tiene al menos una relación de cointegración. Por lo tanto, se decide hacer el BEC, el corrector de errores, y usamos el rango 1 también para posteriores análisis. En el caso de la estimación de modelo de corrección de errores, tenemos la prueba BEC a corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo podemos decir que el tipo de cambio es significativo, ya que es menor a 0.05, y un aumento, es decir, que un aumento en el tipo de cambio reduce las exportaciones de oro en el corto plazo en un 0.24. Ahora, en el caso del precio no es significativo, ya que es 0.375. Entonces se dice que el precio no tiene un efecto estadísticamente directo relevante sobre las exportaciones de oro en el corto plazo. También se estimó el error, donde me dice, obtenemos que es ligeramente significativo, ya que es 0.057, es decir, que no existe una velocidad estadísticamente relevante para que se dé el equilibrio en el corto plazo, lo cual indica que las exportaciones se ajustan en un 17.7% cada periodo hacia el equilibrio a largo plazo. En el caso de la prueba BEC a largo plazo, podemos observar que todas nuestras variables son significativas, ya que todas tienen un P igual a 0.00, tanto el tipo de cambio como el precio. ¿Qué podemos decir ahora en el largo plazo? Podemos decir que el tipo de cambio real tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo, ya que tiene un p-valor igual a 0.000 sobre las exportaciones de oro. Esto significa que un incremento del 1% en el tipo de cambio real está asociado a una reducción aproximada de 0.42% en las exportaciones de oro. Lo mismo pasa con el precio internacional del oro, también presenta un efecto negativo y significativo en el largo plazo, es decir, un aumento del 1% en el precio internacional del oro se asocia con una disminución del 1.81% en las exportaciones de oro. En las pruebas de diagnóstico de autocorrelación, podemos decir que esto sirve para medir la correlación de una variable consigo misma en diferentes rangos de tiempo, en diferentes puntos de tiempo. Corrimos las tres en el caso de las exportaciones, precio y tipo de cambio. Se evidencia que hay una autocorrelación en los primeros rezagos de todas las variables, y esto de acá se puede observar en la imagen que va disminuyendo cada vez que aumentan los rezagos. Entonces podemos ver que cómo disminuye. Utilizar el modelo BEC es una muy buena opción, ya que hay pues mayor precisión y mayor hay una disminución de efectos adversos que puedan afectar al modelo y
al estudio. En el caso de la prueba de Kusum, se puede observar en la imagen que está dentro de los parámetros establecidos, dentro de, digamos, de los límites de confianza, y podemos ver que no hay quiebre estructural entre los años de 2010 al 2019. Podemos decir que es estructuralmente estable. Ahora, en la prueba de autocorrelación usamos el código de Beck-Mar, el estudio de Lagrange Multiplier Test, donde podemos ver que no se rechaza la hipótesis nula, no hay autocorrelación para los rezagos probados, entonces el modelo Beck está correctamente especificado y podemos decir que todo va pues bien y en camino. En el caso de la condición de estabilidad, podemos ver, hemos usado los Eigenvalues Stability Condition. Podemos ver que el modelo Beck sí cumple con las condiciones de estabilidad con sus parámetros establecidos, ya que son menores a 1 en la mayoría, menos, excepto los que, bueno, corresponden a una relación de cointegración. En este caso, pues son 2 y vienen a ser 1, ¿no? Tienen el valor de 1. Bueno, en el caso del gráfico, para probar el Beck, pues está dentro del parámetro establecido y, bueno, de los límites que se tiene que tener para el modelo Beck. En el caso de la normalidad de residuos, se ha tomado pues el Hacker-Vera, el skewness y la kurtosis. Tenemos un p-valor mayor a 0.05 en las pruebas de normalidad, pero esto no es malo. Tener el p-valor mayor a 0.05 es bueno en estas pruebas porque significa que tus residuos son normales, no hay necesidad de transformar variables ni ajustar el modelo por problemas de normalidad, no afecta negativamente al modelo en sí, es deseable y correcto y confirma que los residuos son normales, lo cual rechaza la validez pues lo cual refuerza la validez de tus resultados. Bueno, como conclusiones finales, tenemos que los resultados obtenidos mediante el modelo Beck evidencian que el tipo de cambio real mantiene una relación negativa y estadísticamente significativa con las exportaciones de oro del Perú en el largo plazo, lo que confirma la hipótesis planteada. También tenemos otro respecto a los precios internacionales del oro, que también muestra una relación negativa y significativa con las exportaciones en el largo plazo. Este resultado podría reflejar dinámicas complejas. Se tendría que evaluar como efectos de sustitución o rigidez en la oferta minera o cambios contractuales ante aumentos de precios internacionales. Otra conclusión que tenemos es que los resultados empíricos están en línea con la teoría del modelo de Mondel-Fleming en economías abiertas, como en el caso peruano, donde pues las fluctuaciones cambiarias y de precios generan ajustes en las exportaciones, es decir, que sí les afecta directamente a las exportaciones de oro en el Perú, resaltando la importancia de un manejo adecuado del tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, los resultados encontrados reflejan una situación distinta en el contexto peruano. Es por eso que inicialmente se dijo y se especificó que, es más, justamente en un antecedente se mencionó que, pues, que se tiene que analizar, digamos que por país, ¿no? Ya que todos los países tienen distintas situaciones económicas o monetarias. Entonces, en el caso peruano se tendría que evaluar, claro que el modelo de Mondel-Fleming sí se cumple, ya que las variables que se han analizado sí están muy relacionadas. Están relacionadas con las exportaciones de oro, pero se tendría que analizar y estudiar algunas variables en el Perú adicionales, ¿no? Entonces podemos decir que las pruebas de diagnóstico del modelo ratifican su robustez también, con evidencia de cointegración, estabilidad estructural, ausencia de multicolinealidad y normalidad aceptable de residuos, lo cual respalda la validez de las estimaciones obtenidas. Asimismo, el coeficiente de corrección de errores muestra una velocidad de ajuste moderada, lo que indica que las exportaciones tienden a corregir sus desviaciones de equilibrio a largo plazo con cierta rapidez. Bueno, el último punto son las recomendaciones. En este caso, la primera vendría a ser que como recomendación se sugiere mantener un tipo de cambio real competitivo y estable que no genere distorsiones en el sector exportador, además de fortalecer la capacidad productiva y logística del país para responder eficientemente a las condiciones del mercado internacional.
Para futuros estudios, la segunda recomendación es que para futuros estudios o investigaciones se recomienda pues incorporar variables adicionales, como yo le había mencionado, como podría ser la inversión minera, la demanda externa o de repente costos de producción internos, o también analizar si es que pues hay algún sustituto cercano al oro, con el fin de captar de manera más integral los determinantes estructurales de las exportaciones peruanas de metales, ¿no? Más que nada esto se debe pues porque digamos que para extraer el oro en sí necesitas pues tecnologías avanzadas y bueno, cuando hay un ajuste en los precios internacionales de algún insumo, pues eso también podría retardar la velocidad con la que se vuelva el equilibrio, ¿no? Entonces se tendría que analizar otros enfoques, digamos, por país. Y bueno, la tercera recomendación es que se debe tener en cuenta características locales de cada país, y estructurales al aplicar marcos teóricos como el modelo de Monti Fleming.